Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo pues les voy a hablar en general en sí pues de lo que es la programación orientada a objetos, que fue pues básicamente lo que estuvimos viendo en esta unidad, en esta primera unidad. Y pues bueno, sin más por decir, voy a comenzar. Para empezar, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos, PO, es un paradigma de programación, es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código, clases, para crear instancias individuales de objetos. Pues, ¿por qué PO? Pues básicamente esta nos permite que el código que estemos realizando se nos sea más fácil de mantener, sea más organizado y pueda ser reutilizable pues en sí para ya no batallar más adelante. Entonces, la programación orientada a objetos está conformada de lo que serían las clases y los objetos. Clases y objetos. Las clases y los objetos son los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos. PO, y están fuertemente relacionadas. Los objetos se crean a partir de clases y las clases sirven como plantillas para crear objetos. Entonces, pues básicamente las clases se utilizan para representar entidades o conceptos y los objetos son el resultado de esa clase. Un ejemplo podría ser, bueno, aquí un ejemplo de lo que serían las clases y objetos en un diagrama sería como este. Entonces, para poner un ejemplo, pues si lo que sean clases y objetos, no sé, imaginemos que yo tengo una bici, pero esta bici no es la única que hay. Entonces existen muchas más bicicletas. Y como no es la única bicicleta, va a existir lo que sería pues la clase padre, que es de donde van a derivar estas bicicletas. Y las clases padres se llamarían en este dado caso bicicletas. Entonces, cada bicicleta va a tener diferentes atributos, que es lo que lo hace única, podría ser. Y enseguida les voy a hablar pues de los que son los atributos y los métodos. Atributos y métodos. Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Los atributos se guardan en variables denominadas de instancia y cada objeto particular puede tener valores distintos para estas variables. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente los atributos son las características que el objeto va a tener. Por ejemplo, regresando a esta parte, los atributos de esta bicicleta es el color, la velocidad y la marcha. La marcha pues son los pedales o las velocidades que puede llegar a tener. Entonces, como dijimos, los atributos son las características de aquel objeto. Los métodos son las acciones que los objetos de la clase pueden realizar, pues, o lo que pueden hacer. Pues regresando otra vez, básicamente, pues el método de esta bicicleta es avanzar, cambiar de marcha, o sea, cambiar de velocidad y frenar. También podría entrar aquí, perdón, también podría entrar aquí lo que sería pedalear. Entonces, continuando, para poder manejar de manera de manera eficiente las clases y los objetos que se generan con la programación orientada a objetos, son necesarios algunos principios que nos ayudan a reducir la complejidad, ser más eficientes y evitar problemas, lo cual serían los 4 pilares de la programación orientada a objetos o de la PO.
Enseguida os hablaré de ellos. Pilares de la PO. El primero es la encapsulación. Es la característica de un lenguaje PO que permite que todo lo referente a un objeto quede aislado dentro de este. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente la encapsulación nos permite asegurar el contenido de la información de lo que está dentro de la clase. Más que nada los atributos, que lo cual los atributos van en este apartado de aquí y los métodos acá. Entonces, para, para poder asegurar esos atributos, pues básicamente lo que se le llega a poner del lado izquierdo antes de iniciar el atributo sería un guión, que eso significa que es privado. Ya si no lo pones privado, pues sería en, en vez del guión, ahí más bien sería poner como el signo de más, que ahí lo va a poder viendo, pues sí, lo van a poder seguir viendo muchas personas, ¿no? Entonces, continuando, el número 2 sería la abstracción, que es lo que la clase debe representar las características de la entidad hacia el mundo exterior, pero ocultando la complejidad que llevan emparejada. ¿Qué quiere decir la abstracción? Pues son las características específicas que distinguen a los objetos de lo demás. Por ejemplo, regresando acá, en si hubiera, en dado caso de que hubiera otra bici, uh, alguna característica que la pueda diferenciar de esta bici podría ser el tipo de bicicleta. No sé, por ejemplo, no sé, que esta es llegar a ser de carreras, más bien sería el tipo de bicicleta, que si puede ser montaña, carrera o así. Prosigo. El número 3 sería la herencia, que dice, cuando una clase hereda de otra, obtiene todos los rasgos que tuviese la primera. ¿Qué quiere decir la herencia? Pues esta permite heredar las características a otra clase sin necesidad de volverlas a poner. Vamos a regresar. Entonces, aquí, la herencia. Básicamente, pues, para poder lograr heredar, bueno, aquí para heredar y señalar que está heredando esta a las demás, se pone esta flechita. Y no sé, pongamos voy a ponerles un ejemplo. No sé, que esta clase tenga como atributo color, velocidad y no sé, tipo. Entonces, para heredar a las demás y ya no, bueno, si quieres no ponerlas en las demás, pues básicamente pones la flechita y esta pasa sus características a estas y ya no es necesidad de que las sigas poniendo. Entonces, el cuarto pilar de la programación orientada a objetos. El polimorfismo se refiere al hecho de que varios objetos de diferentes clases, pero con una base común, se puedan usar de manera indistinta sin tener que saber de qué clase exacta son para poder hacerlo. Pues el polimorfismo es la capacidad de un objeto para ofrecer respuestas distintas e independientes. ¿Qué quiere decir? Pues regresando al ejemplo acá de una figura geométrica. La clase padre sería la figura geométrica que tiene como atributo área y como método obtener área. Entonces podría ser subclases, que sería un rectángulo y un círculo, que tiene como atributo el círculo, pues sería el radio, y atributo del rectángulo el ancho. Como podremos ver, los métodos, hay un método que es igual, obtener área, pero aquí como entraría el polimorfismo es que para obtener el área del rectángulo es una distinta fórmula que a la del círculo, y por eso se le llama polimorfismo, porque tienen lo mismo, o sea, la misma, podría ser el mismo método, pero diferente, se hace una diferente cosa a eso. Entonces, pilares de la PO. Entonces, y para todo esto es importante aplicar lo que serían las buenas prácticas. Que estas ¿qué son? Bueno, son un conjunto de técnicas
principios y metodologías que debemos implementar en nuestro software o debemos implementar al momento de estar haciendo la práctica. ¿Para qué? Pues para que se vuelva más rápido, sencillo, más legible y sea seguro de desarrollar y mantener. Y al momento pues de desplegarlo salga todo bien. Entonces, en conclusión, básicamente esto de la teoría de la programación orientada a objetos nos ayuda mucho, ya que es lo básico, pues, con el fin de lograr, con el fin de lograr entrar más en este tema, que pues ya se vienen prácticas más complicadas, pero pues con esto que aprendimos puede ser más sencillo de identificar lo demás. Pues así como que vimos lo más fundamental, pues. Entonces, y lo que más hay que tomar en cuenta son los 4 pilares, ya que estos nos facilitan las cosas al momento de realizarlas. Y pues nada, también como les decía, las buenas prácticas para que todo salga más, y esto es todo de mi parte. Muchas gracias.